No, gracias. El día de hoy vamos a ver lo que son balanceo de ecuaciones. Para ello vamos a hacer un recordatorio de la lectura de la anterior semana. La anterior semana ustedes revisaron un poco de lo que es la corrosión de los elementos metálicos. Tal vez alguien que me diga en breves palabras qué es la corrosión. ¿Algún voluntario? Es la disolución de las partículas de hierro a la presencia de oxígeno y humedad. Ya es el hierro mezclado con la humedad y el aire. El oxígeno más que todo. Oxígeno. Correcto. En pocas Bien, estoy palabras, mal. esto es la corrosión. Muchas gracias. El hierro, al ser sometido a la humedad y el oxígeno, produce la corrosión. En otras palabras, mejor dicho, en términos ya un poco más específicos, a este proceso se conoce como una reacción química. Esta reacción es producto del hierro con el oxígeno. Eso es lo que quiero que quede claro, que la corrosión no es más que una reacción química entre el hierro y el oxígeno y la humedad. Y ahora otra pregunta más. Como pueden apreciar en la imagen, tengo una cadena, una está oxidada, en la parte derecha es una cadena nueva. Lo mismo tengo aquí en la parte de abajo. Tengo amontonado un montón de hierro. En la parte derecha es hierro nuevo, mientras que en la parte izquierda tengo hierro ya oxidado o corroído. Pregunta: si peso una pieza metálica antes y después de la corrosión, ¿tendrán el mismo peso? Es decir, si peso estas varillas de acá, ¿tendrán el mismo peso luego de un tiempo ya después de haberse corroído? ¿Qué creen? ¿Tendrán el mismo peso o no tendrán? Lo mismo con la cadena. A un lado tengo la cadena nueva. Si puesto esta cadena nueva y luego le peso cuando ya esté corroído o oxidado, ¿tendrán el mismo peso? No, No, porque pierde peso, pierde átomos y eso le vuelve más liviano. Pero Sería, por ahí alguien mencionó que no, porque como que al corroerse pierde átomos y eso le vuelve más liviano. Es como un ácido que va destruyendo todo. ya por ahí mencionan que no son iguales los pesos, porque al momento que se oxida, el material comienza a desprenderse en partículas más pequeñas, por lo tanto el peso va a ser diferente. Para alguien que diga lo contrario, o todos están a favor de no. Creo que todos opinan que el peso va a ser diferente. No van a ser iguales. Eso mismo pensaron los científicos al observar ciertos fenómenos, en este caso la oxidación o corrosión, o también cuando prendían fuego a un leño. Al momento que nosotros prendemos fuego a un leño, pueden apreciar que las cenizas, si recogemos todas las cenizas y pesamos, no va a ser igual al peso de la madera antes de quemarlo. Pero aquí se dan cuenta de algo, al igual que en los metales, al momento que se produce la oxidación, los pesos no son iguales, pero si nos ponemos a recoger los polvitos que dejó la oxidación y nos ponemos a pesar, los pesos sí van a coincidir.
Esto es recogiendo todos los pedazos, o perdón, todo el polvo que dejó el óxido. También con el ejemplo que les dije de leño, si recogemos toda la ceniza, los pesos con el tronco van a ser iguales, pero también debemos considerar que el vapor que se produce también influye en el peso. En otras palabras, todo esto se resume en la ley de conservación de la masa, la cual nos establece que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí podemos ver un ejemplo claro de ese principio. A modo de broma, podemos apreciar que hace tiempos existieron los dinosaurios, se extinguieron, se convirtieron en petróleo. De ese petróleo obtuvimos nosotros en estos tiempos plásticos. De ese plástico comenzamos a construir juguetes de dinosaurio. La materia no se creó ni se destruyó, solo se transformó en algo parecido. Eso nos establece la ley de conservación de la masa. Y aquí una pregunta para que se pongan a reflexionar. Si la materia no se puede crear ni se puede destruir, ¿nosotros tenemos la misma edad que el universo? ¿Ustedes qué opinan? Técnicamente sí, dicen, porque simplemente la materia no se destruye, simplemente se transforma. De lo que estamos hechos tiene la misma edad que el universo, prácticamente, si respondíamos la pregunta. Entonces sí, tendríamos la edad. Déjenme escribir por acá. ¿Alguien Lo que que opine estamos lo hechos, contrario? pero nuestro tiempo de vida es otra cosa ya. Correcto. ¿Alguien que opine lo contrario tal vez? Al momento que ustedes reciben, bueno, yéndonos un poco a lo religioso, al momento que ustedes reciben la cruz en el miércoles de ceniza, el sacerdote les recuerda que son polvo y en polvo se convertirán. Porque hace alusión a esta ley de conservación de la masa. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora sí, con esto vamos a introducir en la materia de hoy, perdón, en el tema de hoy, que es el balanceo de ecuaciones. El balanceo de ecuaciones no es nada complicado. Tenemos que recordar siempre la ley de conservación, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para ello debemos recordar en química que combinábamos varios elementos para producir otro específico. Por ejemplo, en el caso de la oxidación, se mezcla el hierro más el oxígeno y se producía el óxido de hierro. ¿Cuál es FeO? FO2O. Al mezclar hierro y oxígeno, producíamos óxido de hierro. Es decir, mezclábamos dos átomos y obteníamos una sustancia compleja. A este proceso de mezclar lo conocemos como reacciones químicas. Y es aquí donde debemos tener claro cuáles son nuestros reactivos y cuáles son nuestros productos. Todo lo que tengamos a la izquierda van a ser los reactivos y todo lo que tengamos a la derecha van a ser nuestros productos. Eso deben tener siempre claro, que lo que está a la izquierda, reactivos, y a la derecha los productos. Siempre van a encontrar de esa manera la numeración. Y también van a tener una flecha que les indica dónde están los productos. Reactivos a la izquierda, productos a la derecha y separados por una flecha. Para formar las sustancias podemos mezclar varios elementos o varias sustancias. En este caso particular, mezclo el oxígeno con el metano. Al mezclarlo se produce una reacción
y obtengo elementos nuevos, como es el gas carbónico CO2 o el vapor de agua H2O. Esto pasa al mezclar estos dos elementos. Se producen estos dos y además se produce luz y calor. Y ahora, esto que está aquí en forma de grafiquitos, también se puede escribir en forma de ecuación, que es esta de acá. No, perdón, no es esa. Esta de acá se puede escribir en forma de ecuación, la cual sería de la siguiente manera. Tengo el oxígeno, lo voy a mezclar con el metano, que es CH4, y esto me va a producir el siguiente producto. CO2 más agua o H2O. Ya, pero aquí debemos tomar en consideración algo que se debe verificar siempre, que la misma cantidad de átomos que tenga en los reactivos debe ser igual a la misma cantidad de átomos que tenga en la parte de los productos. Por ejemplo, si me fijo bien en la gráfica, tengo 1 y 2 moléculas de oxígeno, mientras que aquí solo coloqué 1, porque debo colocar aquí el número 2. Mientras que de metano solo tengo una molécula. Y al momento de reaccionarlos se produce el CO2, una sola molécula de CO2, mientras que de agua se producen 2 moléculas. Por tanto, aquí va el número 2. Y a estos números que acabo de agregar se los conoce como coeficientes estequiométricos. Eso lo veremos más a fondo la próxima semana. Ahora sí, debo constatar de que los reactivos son igual a los productos que tengo. Para ello simplemente comienzo a contar los átomos que tengo de cada elemento. Por ejemplo, del oxígeno tengo 2 átomos, por este 2 le multiplica este, por lo que tendría 4 átomos de oxígeno. En el caso del carbono solo tengo un átomo. En el caso del hidrógeno tengo 4 átomos. Déjenme colocarlo en palabras. En esta parte de los reactivos tengo 4 átomos de oxígeno. De carbón tengo un átomo. Y de hidrógeno tengo 4 átomos. Esa misma cantidad debo tener en la parte de los productos. Esto se cumple porque la materia no se crea ni se destruye. Por lo tanto, si me pongo a verificar en la parte del hidrógeno, perdón, del oxígeno, en el primero tengo 2 átomos, mientras que aquí en el segundo, al estar este número 2 al frente, multiplica el 1 que está aquí, por lo que tengo 2 átomos de oxígeno más estos 2 átomos de oxígeno, lo que me da en total 4 átomos de oxígeno. De la misma manera, el carbono, solo tengo un átomo, y del hidrógeno también tengo 4 átomos de hidrógeno. Lo que queda comprobado que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. A este proceso que acabo de verificar se lo conoce como balanceo de ecuaciones, en la cual debemos fijarnos que todos los elementos que conforman los reactivos sean igual a los elementos que tengo en el producto. Por ejemplo, este ejemplo de acá, tengo 4 átomos de amoníaco y 3 de oxígeno. Esto en los reactivos, mientras que en los productos tengo
2 átomos de nitrógeno y 6 de agua. Si me pongo a descomponer tal como lo hice aquí, tendríamos 4 átomos de nitrógeno en la parte de los reactivos. En la parte de los productos también tengo 4 átomos de nitrógeno. De la misma manera, en el caso del hidrógeno, tengo este número 3, que es multiplicado por el 4, lo que me da 12 átomos de hidrógeno en los reactivos. En la parte de los productos, también me da 12 átomos de hidrógeno. Y por último, el oxígeno, en la cual tengo 6 átomos. Y en los productos también tengo 6 átomos. Esto simplemente se realiza para verificar si la ecuación está balanceada o no. Ahora sí vamos con unas pequeñas aplicaciones del balanceo de ecuaciones. Como pueden apreciar, para balancear una ecuación, esta balanza de acá debe estar en línea recta. Como pueden apreciar, no lo está. Este caso es la producción de amoníaco en la cual mezclamos nitrógeno con hidrógeno para producir el amoníaco. En esta parte izquierda están los reactivos. En la parte derecha tengo los productos. Para que se balancee, ¿qué debo agregar? Como podemos apreciar hasta el momento, tengo agregado 2 átomos de nitrógeno y 2 átomos de hidrógeno. Mientras que en el producto tengo un solo átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Para que se igualen, recuerden que esta balanza debe estar en línea horizontal. Como no está, significa que está desbalanceada la ecuación. Para ello debo agregar ya sea nitrógeno o tal vez agregar hidrógeno. O tal vez agregar más producto. A ver, ¿por cuál comienzo a igualar la ecuación? A ver, voy con el primero. Aquí sé que existen 3 átomos de hidrógeno. Aquí solo hay 2. Voy a ver si agregando 1 se balancea. Ahora tengo 4 átomos de hidrógeno. No se ha logrado balancear. Vamos a ver si agrego más nitrógeno. Ahora tengo 4 átomos de nitrógeno, 4 átomos de hidrógeno. Y sigue sin balancearse la ecuación. Voy a agregar más amoníaco. Sigue sin balancearse la ecuación. Vamos a ver con lo siguiente. Tengo 2 moléculas de amoníaco. Esto quiere decir 2 átomos de nitrógeno y 6 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, acá también debo tener 2 átomos de nitrógeno, pero en realidad tengo 4. Si le bajo, tendría 2 átomos de nitrógeno. Lo mismo en la parte del hidrógeno. Tendría 6 átomos. Aquí tendría 4 átomos. Todavía sigue sin balancearse. En la parte del nitrógeno ya está balanceado. Tengo 2 en los reactivos y 2 en los productos. Mientras que para el hidrógeno en los reactivos tengo 4 y en el producto tengo 6 hidrógenos. Voy a agregar uno más para ver si se iguala. Como pueden apreciar, se acaba de ¿Y qué balancear la con ecuación. iguales dicen? ¿Perdón?
¿Qué con- Se cortó, no le escuché bien. ¿Qué me preguntaba? Yo pregunto, ¿qué consigue con igualar las balanzas del nitrógeno y el otro componente? El No me acuerdo cuál amoníaco. es. Ya. Eso. El balanceo de ecuaciones nos sirven para saber cuánto producto voy a tener dependiendo de cuánto le agregue. Es como decir para un ejemplo, ¿cuál podría ser? Cuando ustedes vayan a preparar algo, si colocan tanta cantidad de harina, lo mezcla con tanta cantidad de agua, sabrán si la masa está correcta. Así es para producir compuestos químicos. La producción de compuestos químicos ya lo veremos más adelante. Lo que interesa aquí es que sepan cuánto colocar de cada compuesto, de cada molécula. Por ejemplo, para producir amoníaco, que es un abono químico, necesito mezclar una molécula de nitrógeno y 3 moléculas de hidrógeno. Con ello consigo producir 2 moléculas de amoníaco. Y a nivel más macroscópico, esto nos ayudará para determinar en gramos cuánto debo colocar. Si debo colocar 10 gramos de nitrógeno más 30 gramos de hidrógeno, voy a producir 2 gramos o 20 gramos de amoníaco. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, voy a disolver, o mejor dicho, separar la molécula del agua en los compuestos que son hidrógeno y oxígeno. Para ello, en mis reactivos tengo 2 moléculas de agua. La tenemos aquí arriba. Y debo saber, voy a balancear para la final obtener cuántas moléculas de hidrógeno o oxígeno voy a obtener a la salida. De la misma manera, debo verificar en la parte derecha, perdón, en la izquierda, tengo 4 átomos de hidrógeno. Este 2 se multiplica con este 2 más grande, me dan 4. Tengo 4. Mientras que en este lado de la derecha solo tengo 2 átomos de hidrógeno. Para ello voy a ver si aumento aquí el número 2 para obtener 4. Tengo 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, ya queda balanceado el hidrógeno. Lo que me falta es el oxígeno. Para ello verifico. Tengo 1 aquí, por el 2 de acá, me da 2 átomos de oxígeno. Mientras que acá no tengo ningún átomo de oxígeno, voy a agregar el 1, con lo cual obtengo ya balanceo de la ecuación. Ya queda balanceada mi ecuación. Esto me quiere decir que con 2 moléculas de agua voy a obtener 4 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. El método que usamos para balancear simplemente se lo conoce como tanteo. Después veremos las reglas para balancear una ecuación y no estar jugando al azar con los números. Y ahora sí, con respecto a la tarea, primeramente que nada, en el ejercicio número 2 hay un pequeño error. En el ejercicio número 2 ustedes tienen, en vez del hidrógeno, tienen el nitrógeno, lo cual es incorrecto ya que en ningún momento estamos hablando del nitrógeno. En realidad debe ir el hidrógeno. En esa parte, corregir. Ya lo que deben realizar en la actividad es lo siguiente. Primeramente, deben determinar de todo el montón de ecuaciones cuál está balanceada y cuál no está balanceada. Y especificar por qué. Por ejemplo, tengo esta ecuación y debo saber si está balanceada o no.
Para saber si está balanceada o no, debo primero contar los átomos de cada elemento que está tanto a la derecha como en la izquierda. En la izquierda tengo reactivos y en la derecha tengo el producto o los productos. Y comienzo a contar cuántos átomos tengo, por ejemplo, del carbono. Analizo y veo que solo tengo un átomo de carbono. Eso en la parte de los reactivos. En la parte de los productos, de igual manera, analizo. Me fijo que igual solo tengo un átomo de carbono. Eso mismo lo coloco aquí. Un átomo de carbono. Voy con el siguiente elemento. En este caso, el que le sigue, el hidrógeno. De la misma manera, analizo. En la parte de los reactivos, solo tengo 4 átomos de hidrógeno. Mientras que en la parte de los productos, reviso, tengo 2 átomos, pero al frente tengo el número 2, lo cual me indica que debo multiplicar el 2 pequeño por el 2 que es más grande. Porque me da 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Sigo, el siguiente elemento es el oxígeno. En la parte de los reactivos solo tengo 2 átomos de oxígeno. Mientras que en la parte de los productos tengo que el oxígeno está presente en esta parte de acá, que son 2 átomos de oxígeno. Y también tengo aquí, pero en este caso es el 1, que multiplica por 2. Lo que me da 2 átomos de oxígeno más los otros 2 que están aquí. Dando un total de 4 átomos de oxígeno. Y ahora sí me pongo a revisar. En los reactivos tengo un átomo de carbono. En los productos también un átomo. Correcto. En la parte de hidrógeno tengo 4 átomos en los reactivos. En los productos también tengo 4 átomos. Mientras que en la parte del oxígeno en los reactivos solo tengo 2 átomos. Pero en la parte de los productos tengo 4 átomos de oxígeno. Por lo cual me falta átomos en la parte de los reactivos. En conclusión, esta ecuación no está balanceada. ¿El por qué? Simplemente porque en la parte de los reactivos tengo menos oxígeno que en los productos. Es decir, esta ecuación de acá no cumple con la ley de conservación de la energía, por lo que hay un error aquí, o debemos balancear la ecuación agregando ya sea más metano o más oxígeno. Eso para corregir y que se balancee la ecuación. Y le corregimos también, Licen. No, esa parte todavía no. Solo deben determinar si está balanceada o no está balanceada y por qué. La parte del balanceo es un poco más compleja y existen unas reglas, las cuales las veremos la próxima semana. Esto es lo que deben realizar en la actividad. No es nada complicado. Es simplemente contar cuántos átomos hay, verificar si existen lo mismo en los reactivos que en los productos. En el caso de que si se cumple o si hay igual número en los reactivos e igual número en los productos, se concluye que la ecuación está balanceada. Caso contrario, si en los reactivos tienen menos átomos que en los productos, como en este caso, aquí tenemos 2 átomos de oxígeno, mientras que en los productos tenemos 4 átomos, se concluye que la ecuación no está balanceada. ¿El por qué?
simplemente porque tenemos menos átomos en la parte de los reactivos y más átomos de oxígeno en la parte de los productos. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. Dicen una pregunta. Dígame. ¿El número pequeño que está a la derecha es moles o átomos? Los que están oxígeno, dos, el número Por de abajo. ejemplo, en la parte del metano, este número pequeño, que está de verde, Ajá, sí, estos son átomos. ya. ¿Y el que va adelante? Por ejemplo, aquí, el número 2, Ya. Ese número. sí, estos son moles Ah, ya, gracias. o moléculas también le conocen algunos. Nosotros más rápido usaremos el término de molécula. De igual manera, sus números pequeños y grandes hacen alusión a esto. No creo que se puede visualizar bien, aquí no hay cómo darle zoom. Ya, pero recuerdan, en la última evaluación de química del año anterior, construyeron esto. Aquí tenemos dos moléculas, mientras que abajo, o los más pequeñitos, por ejemplo, estas bolitas blancas, son los átomos. En este caso, de ser blancos, hablamos de hidrógeno, mientras que la bolita un poco más grande hace alusión al átomo de oxígeno. Estas pequeñas figuritas lo construyeron el año anterior. Eso fue parte del examen. Eso hace alusión a esos números que tenemos acá. En este caso, el número pequeño son los átomos, el número grande las moléculas. Tal vez alguien otra pregunta. No, Lizy. Entonces nosotros simplemente tenemos que igualar los productos y los proactivos. En sí no Reactivos deben proactivos. igualar nada, solo deben contar los átomos que Digo, tienen tanto en la derecha. contar, perdón, me equivoqué. Sí, no tienen que igualar. La próxima semana ya vamos a igualar. Tal vez alguien otra pregunta. Listo, si no hay más preguntas, procedo a tomar lista.